Hola, ¿cómo estamos? Pues ya viernes, otra vez. Que pronto se va la vida. Amén. Gloria a su santo nombre. Bueno, mis amados, hoy, hoy tengo un tema muy maravilloso que sale del corazón de Dios. Es palabra de Dios. No es algo que yo invento, no es algo que yo decido nada más, ay, ¿qué les voy a decir? No, siempre busco lo que Dios tiene para nosotros, para ti y para mí. Amén. Y esta palabra es, eh, pues llevando almas a los pies de Cristo. Pues puedo ponerle este título. eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo fluye todo esto, eh, cómo estamos yendo en la corriente del Espíritu Santo para estar siempre listos, siempre dispuestos. Es algo maravilloso, una persona dispuesta. Yo sé que tú has conocido mucha gente a tu alrededor que siempre están dispuestos a, ay, sí, ¿quién esto? Yo. ¿Y quién lo otro? Yo. ¿Y quién va aquí? Yo voy, yo lo hago, yo esto. Qué hermosa la gente que siempre está dispuesta y yo me imagino que Dios está muy feliz de ver a sus hijos dispuestos siempre. Amén. Vamos a empezar con una historia que está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y en el versículo 26 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, un ángel del Señor, fíjate bien, escucha, pon bien listo ese oído espiritual. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Qué tal? Unas instrucciones específicas, el cual es desierto. Y entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué está pasando? A ver, vamos tiempo por tiempo. Ahí estaba Felipe y un ángel del Señor le habló y le dijo, levántate y ve a tal lugar por tal camino que desciende de Jerusalén. Y entonces él fue y dice que allí encontró, bueno, ahorita vamos a ver que lo encontró en su carro. Entonces se levantó obedeciendo. Un ángel vino y le habló y él de inmediato dispuesto. Sí, sí, así quiere Dios que tú y yo seamos dispuestos. Cuando sintamos, cuando sepamos que el Espíritu Santo, porque es cuando el Espíritu Santo habla, es algo más fuerte que tú. Es algo que no puedes dominar para callar, para ignorar, sino que ahí está en tu corazón, ahí está en tu mente. Y tú no sabes por qué, pero es el Espíritu Santo. Dice, eh, había venido a Jerusalén para adorar este etíope, este funcionario alto que estaba sobre todos los tesoros de esta reina de los etíopes. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo la Biblia el etíope.
Y dice, y el Espíritu, otra vez, primero vino un ángel del Señor a hablar a Felipe y ahora el Espíritu le dijo a Felipe, ¡qué privilegio! ¿Y tú sabes qué? Que todos los días Dios nos quiere hablar. Dios quiere dirigirnos. Quiere que a través de su Espíritu Santo nuestras vidas hagan la voluntad de Él. Amén. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro donde iba el etíope. Acudiendo Felipe, otra vez, muy obediente como tú y como yo, dispuesto siempre. Le oyó que leía al profeta Isaías, porque ha de haber ido leyendo en alta voz, y le dijo, Felipe le dijo al etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Estás leyendo a Isaías, al profeta Isaías, ¿entiendes? Y el etíope le contestó, pues ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Qué cosa tan tremenda. Esto golpea el corazón de un hijo de Dios que busca llevar almas a los pies de Cristo y que te digan, no entiendo algo de la Biblia. ¿Y cómo lo voy a entender si no hay nadie que venga a explicármelo, ni me venga a decir de qué se trata? Y tú sabiendo las respuestas, sabiendo la palabra de Dios, teniendo toda la información a nuestro alcance en el celular que no soltamos, ahí te vas y le preguntas a Google dónde está un versículo que hable de tal cosa, de tal tema, y ¡bum!, te sale, y ahí tú puedes compartir. No tienes que ser un erudito en la materia, no tienes que haber ido a un instituto bíblico. Lo podemos hacer. Mira, el que quiere, hace más el que quiere que el que puede. Eso es ciertísimo. Entonces, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Fíjate nada más. Ahí va el eunuco, fue a Jerusalén a adorar al templo, y luego saliendo del templo ya iba, bueno, no sé si iba o venía, dice, estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía, ya de regreso, volvía, y estaba con el rollo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y estaba leyendo en voz alta, yo creo que venía tocado por Dios, por el Espíritu Santo. Y ahí estaba Felipe, un siervo de Dios, y le dice, ¿quién me va a explicar? No, pues, que si entiendo, pues no entiendo. Y entonces el eunuco le dice, el etíope le dice, ven, sube a mi carro y explícamelo, por favor. Si tú sabes, explícame. Y entonces, el pasaje de la escritura que leía, eso no es importante. No, eso no es importante. Pero el eunuco le dijo a Felipe en el versículo 34, te ruego que me digas de quién está hablando, porque es en el Antiguo Testamento. Jesús todavía no aparecía. Bueno, aparecía para Felipe, pero no aparecía en los pergaminos de la palabra de Dios en el Pentateuco. No estaba nada de Jesús. Y estaban hablando de la venida de Cristo, el que iba a pagar en el madero. Bueno, el pasaje de la escritura que leía era como el versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces el eunuco le dijo, pues ¿de qué se trata? ¿De quién habla? Y Felipe le dice, pues habla de Jesús.
Y él se arrepintió, se convirtió, creyó en la palabra. Porque, no porque Felipe hablara muy bonito o supiera todo. Era porque Felipe fue un instrumento de Dios. Dios sabía que el etíope traía un deseo de conocerlo, de saber más de él y de saber de Jesús. Él no sabía, pero Felipe le dijo. Y entonces usó. Nosotros no sabemos a nuestro alrededor, porque quizá no nos lo dicen. ¿Quién tiene hambre y sed de Dios? Hambre y sed de la justicia divina. No sabemos lo que sucede en el corazón de las personas con las que nosotros platicamos durante el día o con las que convivimos. Pero Dios sí. Dios sí conoce el corazón y sabe y tiene hambre, que esa persona tiene hambre. Y a veces nos dice, hey, quiero que le hables. Pero nosotros, sus hijos, sus amados hijos, andamos tan atareados, tan afanados en las tareas del día, en el corre, ve y vienes, y se nos olvida Dios, y no estamos tan prestos, tan dispuestos siempre, cuando salimos de la casa, de decirle a Dios, Señor, ponme personas delante de mí que tú quieres que yo les comparta. Señor, yo sé que tú me vas a dar las palabras. Quizá no llevo la Biblia conmigo, pero los pocos versículos que yo sé, lo que yo he escuchado, lo que ha hecho, lo que tú has hecho en mí, lo voy a compartir si tú quieres. Y entonces está uno aguzado con las antenitas así, ding, 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 ding. ¿Quién me pone Dios? ¿Quién le digo yo, ay, Dios le bendiga? Y esa persona inmediatamente te dice, ¿cómo dijo? Le impactó. Y entonces es una puerta que nosotros tenemos que reconocer. Pero si andamos en la lelura, en la babia, ¿verdad? Pues en la compra y rápido, porque tenemos tanto que hacer. Somos tan importantes para otras cosas que no estamos atentos a la necesidad, a lo que Dios, como aquí este hombre Felipe, estuvo listo estuvo, dispuesto. Dios le habló, el ángel le habló, pues claro, pero él estuvo sensible, qué hermoso. Y eso sabes cómo pasa. ¿Sabes cómo es posible que tú seas sensible a la voz del ángel de Dios o de Dios mismo? Estudiando la palabra, conociéndola, estando en la presencia de Dios, orando, pidiéndole, Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Señor, úsame para tu honra y tu gloria. Señor, hazme sensible. Pues si no hay el deseo en nuestro corazón, así Dios quiera usarnos, pues ni cuenta nos damos que Dios quiere usarnos. Qué triste, qué triste. Muy, pero muy triste. ¿Cuántas ocasiones habremos pasado en que el Señor quería que le habláramos a alguien y nosotros no fuimos obreros rápidos, obreros dispuestos para hablar la palabra de Dios? Qué tremendo. Vamos a ver segunda de Timoteo. ¿Qué dice? Segunda Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia. Escucha, por favor. Procura con diligencia, o sea, haz todo lo posible. No escatimes ni tu tiempo ni tus necesidades. Haz todo lo posible, dice aquí. Procura con diligencia.
presentarte a Dios aprobado, porque te vas a presentar ante Dios. Un día te vas a probar, te vas a presentar ante Dios. Dice aquí, pues procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es lo que dice este versículo. Un día vamos a estar delante de Dios. Tú y yo somos obreros de Dios. No somos dueños de nosotros mismos, somos obreros del reino de Dios. Y vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuentas de todo lo que hablamos, lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que no fuimos, lo que no servimos. Vamos a dar cuentas. Y dice aquí, procura diligentemente presentarte ante Dios un día como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo? Sí, que usa bien la palabra, que la habla cuando debe de hablarla y que se calla cuando tiene que callar, porque no siempre es lo más correcto hablar. Vamos a ver, a tiempo y fuera de tiempo tenemos que hablar siempre. 2 Timoteo 4, vámonos ahí, 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Te pido, por favor, te suplico, por favor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Por favor, predica la palabra. No te quedes callado. Eres un obrero, no te debes, bueno, en fin. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ay, espero que el Señor te esté hablando. Vamos a ver, aquí la palabra de Dios, porque somos requete buenos para sacarnos, ¿verdad? De ese compromiso, de esa responsabilidad. Pero es que yo, ¿qué voy a decir? Es que yo no sé. Usted lo dice, hermana, porque usted habla muy bonito y porque sabe y esto y el otro. No te equivoques. No te equivoques. Muchas, pero muchas veces, cuando yo predico, al predicar, me escucho palabras que nunca pensé que iba a decir ni que estaban en mis notas y que Dios pone en mi boca en ese momento, porque Él es fiel. Por Él, por amor a Él, no por mí, no quiere que yo quede bien. Es su palabra la que está siendo hablada. Por lo tanto, es Él el que va a dar la sabiduría en su momento. Vamos, verás, vamos por favor a 2 Corintios, para atrás. 2 Corintios 2, 13 y 14 dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. 2 Corintios 2, 13 y 14. No, entonces debe ser 1 Corintios. Vamos a ver, porque esto no me suena como... Ay, Dios mío. Bueno, no es ese versículo. Ay, qué pena, pero ¿por qué no lo puse? Bueno, habla este versículo que Pablo le dice al pueblo: cuando yo voy a ustedes, yo no voy con mi sabiduría humana. Yo no hablo de acuerdo a mi sabiduría, sino a lo que el Espíritu
pone en mi boca. ¿Para qué? Para que la gente entienda todo. Porque de otra manera yo puedo hablar a mi manera. Y Pablo era un hombre muy culto y podía hablar de palabras muy exuberantes y a lo mejor no le iban a entender. Y dice, por eso yo no hablo con mi sabiduría humana, porque no quiero estorbar a Dios. Yo hablo con sencillez la palabra. Eso es lo único que me interesa. La elocuencia humana no hace nada. No cambia a las personas. La mucha palabrería, hablar con palabras muy elevadas no va a cambiar a nadie. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Juan 16. En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 18. Decían pues, Juan 16, pero mira nada más, bueno, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que va a convencer, el único que va a transformar. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo. No, pues ando. El Espíritu Santo no me ha traído bien aquí. Vamos a ver. ¿Sabes qué? No apunté algo muy bien, pero, la elocuencia dice que el Espíritu Santo es el que da convicción, es el único que da convicción. Tú y yo no podemos convencer a nadie, ni con toda la palabrería, ni con todo tu testimonio. El que va a convencer el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Es el único, el que nos va a dar que hablar. Amén. Y el que delante de la gente va a convencer, va a hacer su obra. Porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo habla de lo que escucha de su Padre, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que depender de la gracia de Dios. No tenemos que tener temor de lo que vamos a hablar. En ningún momento. Una disculpa. Bueno, Mateo 10, espero que este sí esté. Mateo 10, 18. Vamos a ver qué dice. Dice, y aún ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no te preocupes cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? No tienes excusa para no hablar. No tienes excusa. No tenemos excusa para no hablar. Que no sé qué hablar, no sé qué decir. No me van a creer. ¿Cómo los voy a convencer? Es el Señor. Y vamos a ver. Bueno, Isaías 55:11 habla. Ya me tengo que ir rapidito porque no quiero tardar tanto. Habla de que la palabra de Dios siempre va a ser la obra que Dios quiere. Se los tengo que, es que es tan importante. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que
lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Toda la palabra de Dios, que es la Biblia, tiene un propósito. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es Dios el que va a obrar en la persona a quien le estamos hablando. Entonces, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Es tan importante, mis amados, de veras. Si no, si nos encontramos con un etíope, con una persona que no entiende, nos vamos a paniquear, nos vamos a hacer pequeños y vamos como, yo ni conozco, ni sé, de veras, yo también quisiera saber cosas. No te dé temor, porque es el Espíritu de Dios el que te va a decir lo que tienes que hablar. Proverbios 16:1 dice que del Señor es el que pone la respuesta en nuestra lengua. No te preocupes. Santiago 1:19 dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que saber cuándo vamos a hablar, tenemos que ser responsables de cómo hablar. Entonces, ¿entendimos? Entendimos que no hay nada más importante que llevar almas a los pies de Cristo. Pero ¿quién las va a llevar? ¿Quién les va a explicar la palabra de Dios? ¿Quién les va a decir que Jesucristo murió por ellos y que ellos tienen que arrepentirse y tienen que dar su vida y tienen que darle gracias a Dios? ¿Quién les va a decir que Cristo murió por sus pecados y que ellos están perdonados y que Dios los amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo? ¿Quién les va a decir? Pues nosotros los que ya sabemos, los que hemos sido ya rescatados y que conocemos la palabra porque la hemos escuchado una y otra y otra y otra vez. No tenemos excusa. Amén. Dios te bendiga. Recuerda que en el momento Dios te va a dar que hablar. Amén. Amén, Señor, te damos muchas, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel a ti mismo, Señor. Y no lo haces para que nosotros quedemos bien, sino lo haces porque tú lo haces por ti, porque tú diste tu palabra y tú la vas a cumplir. No es mi palabra, no es mi reino en el cual yo voy a quedar bien, es tu reino y tú vas a quedar bien. Y por eso nos das esta valentía y nos das esta confianza de saber que tú eres el que va a darnos la respuesta y las palabras de nuestra boca en el momento perfecto. Gracias, Señor, gracias por esa gracia derramada sobre nosotros, por ese denuedo que tú nos das, esa facilidad para hablar. Gracias, gracias, Señor, porque cuando abrimos nuestra boca para hablar de ti, de tu palabra, tú nos vas a dar la gracia al hablar. Van a salir palabras perfectas, aunque ni sepamos los versículos bien, pero eres tan fiel. Gracias, Señor. Bendecimos a Israel, bendecimos a nuestro México. Señor, te pedimos por nuestra familia. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros amados. Gracias por lo que estás haciendo en los enfermos. Gracias, Señor, por nuestro México, por nuestros gobernantes y lo que tú estás haciendo en ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un buen fin de semana. Amén. Muy bendecido.